Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Guarida del Oso, en este especial Invisible en Exilio, en el que estamos conversando junto a Médica Vandálica con personas exiliadas de Nicaragua que por la persecución política, por la incertidumbre económica y por el contexto social tuvieron que huir del país y actualmente están intentando retomar su vida y salir adelante en unas nuevas realidades en las que encontramos racismo, xenofobia, entre otras cosas. Y esta ocasión nos va a acompañar Flavia desde País Vasco y comentará un poco sobre su experiencia en este tercer aniversario de la insurrección civil en Nicaragua. Así que gracias, Flavia, bienvenida a este espacio que siempre va a ser tu casa. Muchas gracias a vos por invitarme y estamos contentas de poder hablar. Después de tanto tiempo de ida y venida, aquí estamos. Flavia y yo estudiábamos medicina, éramos compañeros de clase y somos amigos desde hace 6 años y por razones independientes de cada uno y una, tuvimos que involucrarnos, nos involucramos y terminamos en el exilio y por cosas de la vida terminamos en España, aunque estemos en comunidades diferentes y aunque estemos cerca, estamos lejos y aprovechamos estas nuevas Ujú. tecnologías para compartir y hablar un poco. Así que, Flavia, contanos, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy ahora específicamente en Navarra, en Pamplona, que es como parte y no parte del País Vasco, aunque se habla también euskera. Ya en octubre, 3 años de llegar aquí con toda una travesía, porque primero estuve en Alemania y luego me vine para acá, sola, buscándome la vida, porque mi plan cuando salí del país no era quedarme a vivir, o sea, yo me fui huyendo por denuncias que tenía y por amenazas, pero dije, bueno, tengo 3 meses para estar como turista, a ver que se calme todo y vuelvo. Y al final, pues no. Empezaron a perseguir a mi mamá, que es médico y trabajaba para el sistema del centro de salud de Nagarote. Y mi mamá también tuvo que exiliarse, entonces ya no tuve la oportunidad ni habían las vías seguras para el retorno. Entonces decidí venirme acá por conocidas que tenía y porque mi madre también viajó a España y una manera de reencontrarme con ella y vivir juntas, aunque tengo que decirte que no hemos podido vivir juntas desde que yo vine a Pamplona por temas económicos, porque no teníamos un lugar donde vivir, porque yo encontré trabajo aquí y ella allá en Albacete, entonces desde hace 3 años estamos en el mismo espacio geográfico, pero sin poder vivir juntas. Lo bueno, si es que podemos decirle que es bueno, es que estás más cerca de lo que pudiste haber estado si estuviese en otro país y ella todavía en Nicaragua. Lo otro bueno es que no va a estar sufriendo ese asedio constante. Y lo malo ya sabemos todo lo que es, pues haber perdido tu vida, tu carrera, ella su carrera también, reinventarte nuevamente, pero también todo el contexto que conlleva perder la comunidad, el sentido de pertinencia, que poco a poco se puede ir reencontrando, pero no va a ser lo mismo, pues, al menos no en los primeros años. Entonces, Flavia, contanos, ¿qué te motivó a involucrarte en las protestas y cómo te involucraste? Bueno, yo recuerdo que empecé a ver todas las protestas de Indio Maíz y bueno, que empezaron como 12 de abril o 11, fue como una semana antes del 19. Y pues yo veía que el gobierno no hacía nada, pero claro, yo en ese momento, como la mayoría creo de todos los jóvenes, éramos inconscientes de lo realmente, o sea, de lo grave que suponía el gobierno de Daniel Ortega y las formas de hacer política. Entonces, claro, yo estaba estudiando y yo decía, bueno, yo no tengo tiempo, ya estos, bueno, ya empezaron a mandar gente del ejército a apagar el fuego de la reserva, entonces yo dije, bueno, esto ya se va a calmar. Pero me acuerdo que el 18 yo que vivía en Managua y me quedaba en Managua, vi cómo pues empezaron las protestas en Camino de Oriente más fuertes, vi la represión, también presencié lo que pasó en la UCA porque yo vivía detrás de los microbuses de la UCA en una urbanización ahí, rentada con unas amigas. Entonces fuimos testigos de todo lo que estaba pasando en la UCA en la noche cuando empezaron a atacarlo. Y me acuerdo que ese mismo día un amigo de la UNAM León que estudiaba medicina me llamó y me dijo de que estaban sacando de la residencia para llevarlo a Managua a protestar al día siguiente. Entonces, pues yo ya me di cuenta de que las cosas no estaban bien y que se estaba poniendo tensa pues todo. Me acuerdo que al día siguiente me fui a clase y
era el aniversario de Roberto González, nuestro mártir del UNAM. Y cuando, pues yo en ese momento tenía beca y me acuerdo que nos dijeron de que teníamos que ir al acto. Y vi algunos dirigentes de UNEM que nos empezaron a decir de que teníamos que llegar al mediodía al acto, que era importante, que no nos dejáramos manipular por lo que estaba pasando en las calles con lo del INS. Y después hubo como un momento de violencia cuando unas chavalas decidieron hacer una protesta interna y pues prácticamente la golpearon. Entonces yo dije, esto ya no puede ser. Recuerdo que tenía en ese momento un buen amigo de UNEM, tuvimos una discusión. Yo le dije que esto no podía hacer, que no podían estar haciendo proselitismo político ni utilizando la política de la manera más perversa utilizando las becas de los estudiantes. Pues, o sea, para mí eso fue perverso porque era manipularte con eso. Si te vas a las protestas te quitamos la beca, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que me fui, contacté a una amiga de la UPOL y nos fuimos a la UCA y ahí nos empezamos a unir a las protestas. No me quedé porque vi que la cosa se estaba poniendo fea. Mi mamá me empezó a llamar, me dijo, venite, no te arriesgues. O sea, yo me acuerdo que lo primero fue hacer un cordón de mujeres para que supuestamente no nos atacaran y nada, la policía con rabia, o sea, como que éramos, no sé, delincuentes. Y ahí supe, pues, ahí comprobé que estaban dispuestos a todo. Me fui a Nagarote y contacté a unos amigos que estudiaron conmigo la secundaria y me dijeron que teníamos que hacer algo. Y hicimos unas pancartas, unos carteles y nos fuimos a una plaza del pueblo a protestar y fue un éxito, pues. Y nos reunimos como 2000 personas y salimos a marchar y entonces, claro, ese día, el 19 en la noche, aparecieron los primeros muertos, al día siguiente más muertos, me acuerdo que me fui a Lupoli a dejar víveres desde Nagarote en un bus, o sea, me comprometí tanto, pero para mí lo que me motivó realmente a seguir en las protestas fue que el 25 de abril asesinaron a un nagaroteño, Darwin Elías Medrano, lo asesinaron en Lupoli y yo creo que esa fue la puñalada a la herida abierta del 19 de abril. Y para mí, para todos los compañeros que protestábamos desde Nagarote, ya no hubo retorno. Nos tocaron un nagaroteño y pues de ahí el resto ya es historia, porque empezamos a protestar desde el 19 de abril hasta a finales de junio, que empezó el plan limpieza de destruir el tranque que había en Nagarote, que era uno de los más importantes, que dejó como saldo 3 muertos y miles de exiliados nagaroteños encarcelados, y pues por eso estoy aquí, en el exilio. Gracias por compartir eso, que sé que es un poco doloroso recordar. Muchas veces nos olvidamos de que toda Nicaragua estaba trancada, o sea, estaba en tranque, que las personas que pudieron levantaron una barricada como pudieron. Y no todo se trata sobre Managua. Yo cometía muchísimo ese error de decir que Lunan aquí, que Lunan allá, pero Lunan era una trinchera. Había un montón de trincheras incluso dentro de Managua. Luego tenías Masaya, Carazo, León. Y León representa también todo lo que está afuera y que por ende también es la afuera de Managua. Y tenés todo lo que estaba sucediendo en el país y cómo solo era muchas veces invisibilizado, tal vez por cómo se enseñaban con otros espacios, pero que sí sufrieron muchísima represión. Ustedes son muy conscientes de eso porque teníamos contacto con ellos, no porque viéramos en noticias ni nada, sino porque teníamos en contacto con gente de ahí. Y era bien triste, pues. Yo recuerdo eso, que hay videos y hay que nombrar a los responsables. Carlos Ariel, Iris y Armengol estaban junto a esa turba de UNEM que agarraron a pencazo a los chavalos, agarraron a batazos. Yo me acuerdo que tenían un bate con clavo en la oficina de UNEM y agarraron a batazos a los chavalos, con cascos de motocicleta, con cadenas, con palos, o sea, dentro de la universidad, violando cualquier principio de autonomía universitaria. Y solo quiero recordar de que esto no es de ahorita, porque no sé si te acordás, ya estábamos güey yo ya, que hacían unas marchas por Carlos Fonseca y estaba obligado a ir toda persona que tuviese beca. Y eso es burdo, pues, para mí no es justo, porque si quieres ir porque simpatizas con Carlos Fonseca y con su lucha, tuani, todo bien, pues. Pero te hacían una marcha a lo interno de la universidad, que se supone que es autónoma, obligado a las personas becadas a ir, porque si no les quitabas la beca, y es terrible, pues, o sea, bajo ningún concepto eso estaba bien. Y como decís vos, tal vez pensamos que las cosas no iban a ser tan malas, y de repente sacaron su verdadera cara a toda esta gente.
Y no hablemos solo del gobierno, hablemos de todo. De Judith Lejarza en el Eodra, en León. De la Sonia Castro, que tiene un familiar que está dentro de la universidad gracias a ella. Estudiada con Así una que, santa. o sea, entonces sacaron todo lo malo de ellos, que no es que no lo tuvieran, sino que siempre estuvo ahí y no hubo la oportunidad de mostrarlo. Y ya luego viene lo peor para mí, que fue la operación limpieza, que empieza un ataque vertical contra todo mundo. Y es triste ver como una generación, y no hablamos solo de los jóvenes, sino la generación en general, que salió a protestar, niños, jóvenes, adultos, ancianos, se pierde de una forma. Tienen que huir un montononón de gente y ahora pues, y hace una retrospectiva. Así que te pregunto, ¿qué significó para vos abril en 2018 y qué significa actualmente abril 2021? Pues para mí, abril 2018 fue como el punto de inflexión ya de todos los 11 años que veníamos aguantando, cambios en la constitución política, toda la corrupción que había, que las conocíamos, pero que nadie decía nada, pues porque había un ambiente de hermetismo, la gente nos, como que me meto o no me meto en la política. También yo sentía que toda esa historia de guerra, de cultura de muerte que tenemos en Nicaragua, había hecho que estas nuevas generaciones no se involucraran porque sabemos las consecuencias que tienen estos procesos políticos en Nicaragua. Entonces para mí 2018 fue como la esperanza, fue una revolución sin armas, una revolución de gente pensante, de generaciones que realmente hicieron un cambio, porque para mí unir a toda una nación fue un cambio. O sea, yo nunca me imaginé cuando empezaron las protestas, yo dije, esto va a durar 3 días como siempre, pues. Y no, después de 2 meses yo dije, wow, o sea, esto es una revolución, pero no tiene nada que ver con el sandinismo. O sea, esto realmente es una esperanza, realmente quiere un cambio verdadero. Y yo creo que no supimos no quisimos creer hasta qué punto podía llegar esta gente a matarnos, a perseguirnos. Pensamos de que en el siglo XXI no pasa esto, pero sí, o sea, nos confiamos mucho. Creo que también éramos novatos, no sé, todo, o sea, esto lo iniciaron los jóvenes. O sea, a pesar de que muchas generaciones que ya pasaron la revolución, que vivieron otras dictaduras, pero esto fue un movimiento de jóvenes que querían un cambio. Yo creo que aunque nos decían de que esta gente era mala y que nos podía asesinar, no lo creímos y pensamos que se podía solucionar de la manera cívica. Y yo sí creo que se puede solucionar con la movilización popular, porque yo creo que la movilización logró demasiado, paralizar un país con los tranques. O sea, eso no lo hace cualquiera por meses. O sea, Daniel lo único que le preocupaba era la economía, porque yo me acuerdo cuando estábamos en el tranque, estaban los chavalos que dormían en el tranque y nosotros los jóvenes que nos encargamos de la logística y de todo lo que era la comida, de darles de comer y todo. Entonces, me acuerdo que cada vez que llegábamos y las grandes filas, entonces nosotras tratábamos de hacer un poco, de sensibilizar a la gente también de que el tranque era una vía de protesta muy, o sea, que hacía presión. Y la gente nos decía, los mismos camioneros nos decían, a mí no me importa pasar 3 horas aquí, 20 horas, al que le importe es a Daniel, porque estos camiones, y el 80% de los camiones que tenían ahí eran de empresas de Daniel. Entonces, ahí te ves, o sea, ahí puedes imaginar la corrupción que hay en el país, cómo este hombre se ha adueñado no solo de la política y de un partido político, sino de empresas. O sea, este hombre es el dueño de Nicaragua y era increíble. Entonces, esa era o sea, la presión popular hizo cambios reales en Nicaragua. Y yo creo que lo que a mí más me duele es que toda esta gente que lo dimos todo, que nos entregamos, tuvimos que salir porque yo creo que éramos la esperanza para este país. Y era o la cárcel, la muerte o la supervivencia. Y yo creo que cada quien elige la vía segura, y yo respeto a todos los que nos fuimos porque las cosas siguen igual o peor y hay que sobrevivir. Solo voy a recordar las palabras que me dijeron a mí en 2018 y fue sobrevivir también es resistir. Y de nada nos sirve estar muertos y al final somos de un lugar donde la materialización del dolor y del luto está a la orden del día por el Estado y por quienes aspiran al Estado. Y algo que hemos visto, cómo han
vuelto el marketing del dolor, diría un amigo, la economía del dolor. Aprovechan todo esto y su forma morbosa de hacer memoria, de agarrar el nombre de las personas asesinadas, de las personas encarceladas, para hacer su campaña política, para ponerle su logo. Y eso hubiésemos sido si no hubiésemos quedado. Morir para ser parte de la campaña política de esta gente. No voy a instar a nadie a irse, ni voy a instar a nadie a quedarse, porque cada quien es dueño de sus decisiones. Pero irnos fue una buena decisión por proteger nuestra vida. Además de que quiero que se entienda que las personas que nos fuimos en ese contexto no es que nos fuimos con toda la alegría del mundo, no es que estábamos ya planeando irnos. Yo me acuerdo que yo me fui y a mí me avisaron 2 días antes que yo tenía que irme. 2 días antes, no me dio tiempo de despedirme de nada. Yo no había visto a mi familia en 2 meses, 3 meses ya, que va, desde mayo, 4 meses. Es decir, no podíamos, no tuvimos la elección, no fue una decisión que tuvimos en nuestras manos. Fue algo en el que teníamos que hacerlo para salvaguardar nuestra vida, porque luego teníamos que seguir aportando de otra forma y no íbamos a seguir aportando si estábamos muertos, más que en los carteles de toda esta gente que su forma de hacer memoria es bien morbosa. Entonces es bien triste recordar eso, pero al mismo tiempo es importante hacerlo porque nos brinda la oportunidad de entender qué es lo que hicimos mal y qué es lo que podríamos hacer mejor. No esperando que vuelva a pasar algo así, que se supone que estamos luchando para que no vuelva a pasar algo así, sino para transmitir ese conocimiento luego. De construirlo por completo y entender de que vivir también es una forma de hacerle contrapeso a un estado que te quiere muerto, hacerle contrapeso a un Estado que te quiere callado. Entonces, si no se entiende eso, le robas la agencia a todo ese movimiento de 2018 que nació de un descontento común y no nació para que toda esta gente esté ahí queriendo aspirar al poder. Entonces, gracias por esa reflexión también. ¿Consideras que hay similitudes o diferencias bien así retratadas entre procesos anteriores con 2018? Por ejemplo, la Revolución Popular Sandinista. Una pregunta interesante porque yo nací en un hogar sandinista. Mis padres, bueno, mi padre fue líder estudiantil y también fue perseguido por la Guardia Somocista. Y mi madre pues se involucró tanto en los cortes de café como en las jornadas de alfabetización. Y pues eran chavalos como un poco más jóvenes que nosotros, pero también sufrieron todo lo perverso que es la dictadura, pues. Y cuando a mí me toca hablar del sandinismo, o sea, me duele mucho porque el sandinismo, la revolución sandinista fue un movimiento popular también, que no solo popular y de armas, sino un movimiento poético, de arte, de ciencias, había gente muy capacitada y que también unió a todo un pueblo, pues, aunque yo pienso que hay muchos valores del sandinismo que se conservan en la rebelión de abril. Pienso que hay diferencias. Por ejemplo, como comentaba antes, nosotras tuvimos movilizaciones y nunca pensamos en la arma. Creo que la arma y los que se armaron fueron en situaciones de vida o muerte, porque lo tenían que hacer, pero yo siento que fue una revolución de pensamiento y también sin un líder político, ¿sabes? Que es a mí más me emociona porque no teníamos ningún líder político, ningún partido político que liderara, y eso fue lo que más me sorprendió de este proceso de cambio. O sea, era la gente se organizaba, o sea, la gente era la que hacía todas las actividades tanto en Managua como en barrios, como en pueblos, o sea, sí que estábamos algunos, por ejemplo, te hablo de la experiencia de Nagarote porque es lo que yo más viví. Nosotros hacíamos actividades todos los días, o sea, diferentes, pero éramos los que estábamos ahí invitando a la gente nos encargábamos de organizar las actividades, pero los protagonistas de todo era la gente, o sea, era increíble.
y la solidaridad. Yo creo que eso es muy importante destacarlo. La gente se volcó a la solidaridad. Yo creo de que en mi vida había visto yo tanta gente unida dándonos comida, dinero, para víveres. Yo me acuerdo que cuando empezamos el puesto médico, posteamos en un día, necesitamos medicinas e insumos médicos para un puesto médico porque sabíamos que nos iban a atacar en cualquier momento. En 2 días ya teníamos el puesto médico montado, teníamos médicos voluntarios, teníamos estudiantes de medicina, enfermeros, o sea, yo creo de que eso es lo que hace la diferencia entre un proceso y otro, es la gente, cómo se vivió, cómo se organizó. Para mí el protagonista ha sido el pueblo, y a diferencia de la revolución sandinista que fue el partido político. No podemos, creo, al menos desde mi perspectiva, concebir el proceso, la rebelión de abril, como le llaman, sin entender que fue un acto de solidaridad, un acto de ciudadanía, un acto de participación. Fue una de las primeras veces, me atrevo a decir, al menos en los últimos 20 años, en los que la persona nicaragüense se sintió parte de la política nicaragüense y no la política partidaria. Se sintió parte del cambio, se sintió parte de eso que se necesita en un país. Creo que el despertar de la población no se debe leer solo como un despertar, se debe leer como un momento en el que la solidaridad floró por encima de la individualidad. Ya no era el pensamiento de esto no me afecta a mí, entonces no me importa. Se volvió un pensamiento de yo voy a ayudar a esa persona. O sea, si puedo ayudarla, la ayudo. Y eso lo voy a rescatar. Y rescato una historia que tuvimos en UNAM. Y fue que una vez llegó un señor y llegó a medianoche en su silla de ruedas, ahí, por toda la trinchera que las barricadas cerca de la rotonda universitaria estaban por lo menos a 100 metros de la rotonda universitaria. Y Sí, vos sí, sabes que esas calles son embajadas. Ese sí. señor se tiró toda esa calle en bajada y al suave y nosotros no entendíamos qué estaba haciendo y le preguntábamos, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y luego llegó el señor y nos llevó una bolsa de pico y un termito con café. O sea, ese tipo de cosas jamás, jamás van a ser menos que todo lo que están haciendo esta gente. Para mí pesa más cualquier acción ciudadana de solidaridad, el haberse arriesgado su vida, su integridad física, su familia, su bienestar emocional, su estabilidad económica, su vida dentro del país, para apoyar a un grupo de chavalos que estaban ahí luchando por algo diferente, por un cambio, eso pesa un montón y eso hay que reconocerlo y no olvidarlo. O sea, es nuestra labor ahora, como jóvenes que queremos un cambio de verdad y como personas en general que queremos un cambio en verdad, no apelar a que se olvide todas esas acciones ciudadanas, que nunca más se construya la narrativa del héroe. Aquí nadie fue héroe y nadie fue mártir tampoco, porque nadie quería morir. Para cerrar, solo te quisiera pedir que me comentes o que les comenté a la audiencia qué reflexiones te gustaría compartir sobre el exilio, sobre lo que es vivir en una nueva realidad obligada. Yo quiero decirles de que piensen muy bien si están pensando salir del país. El exilio, como yo le digo, carcome el alma, te quita la capacidad de sentirte que pertenece a algún territorio. Yo desde que salí no me siento parte de ningún lado, siento que todo lo que era la Flavia se fue y cada día me reinvento, cada día tengo que, a veces me pasa como momentos de que yo digo existenciales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? O sea, a veces me invento historias cuando conozco a gente, es como también un proceso de catarsis, no sé, el inventarme historias y decir, soy de este lado, soy de aquí, o sea, no sé, pero por el mismo sentimiento de que no me siento que pertenezco a ningún sitio, que es difícil. Nosotras no tuvimos la opción de pensar muy bien si nos queríamos ir o no. Yo me tuve que ir, bueno, yo primero tuve que ir a Managua y en Managua decidí, pues no tenía los medios económicos para viajar, pero me fui a Alemania porque tenía amigas allá que me ayudaron, pero no es fácil cuando estás en un territorio sufriendo el racismo, cómo nos atraviesan las leyes de extranjería, cómo nos persiguen y nos criminalizan por migrar, lo que nosotros representamos en sociedades tan racistas como es Europa, donde nos criminalizan y nos mueven a los márgenes, donde nos empujan a la economía sumergida por no tener papeles, donde nos cercenan derechos fundamentales como la migración, aunque ellos sí tienen la posibilidad de migrar a donde pueden.
porque así está constituido el mundo y el colonialismo ha mutado en muchas formas y esa es una de ellas. No te doy derecho para migrar, pero yo tengo el derecho de quitarte los recursos y expoliar todos tus bienes. Entonces, que tampoco piensen de que esto es color de rosas, que es duro, la supervivencia para muchos más que otros, para algunos que están viviendo otro tipo de cultura, de clima, que tienen que aprender idioma. También tenemos que convivir con la herida, con todos los efectos de la violencia que vivimos y eso pesa al día a día. Pero para la gente que sigue en Nicaragua, yo lo único que les puedo decir es que sobrevivan, antepongan ante todo su vida, que ya no queremos seguir llorando a más muertos, queremos un país donde la gente tenga oportunidades. Sabemos que la cultura política criolla de Nicaragua no va a cambiar y esto estamos claros. Hemos visto las maneras más perversas de racismo por la candidatura de ellos Enrique, que a mí me parece demasiado fuerte. O sea, mi país es racista, colonialista y eurocentrista y es duro aceptarlo. Un país tan pequeño que tenga esa cosmovisión y tenga esas maneras de hacer política a mí me sigue impresionando y me duelen, pues. Pero que si no perdamos la esperanza, va a cambiar, no sé cuándo, no tengo la respuesta, yo creo que nadie la tiene. No, sé muy bien que el cambio no viene con las elecciones. Aunque Daniel se vaya, hay mucho que trabajar, pero que necesitamos una sociedad más justa donde todas y todos tengamos voz, voto y los mismos derechos. Y aquí quiero recalcar a dos colectivos muy importantes que para mí fueron clave en las movilizaciones y que también hicieron un cambio y fueron un gran soporte para la lucha estudiantil, que es como son los movimientos feministas y el movimiento LGTBIQ, que siguen siendo marginados, no se les toma en cuenta, no tienen representación. Lo que nosotras aspiramos es a una sociedad donde ellas puedan convivir en igualdad de derechos y que no están solas, que vamos a seguir alzando la voz por ellas y por todos los que han sido marginados por siempre por el sistema y que nacen siendo marginados. Entonces, esta sociedad, si no hace un cambio para toda esta gente, yo creo que el cambio lo veremos dentro de 20 años en otra nueva dictadura y con movilizaciones y no queremos eso. Gracias, Faya, por esta reflexión. Yo solo quiero, para no quitarte más tiempo, cerrar con una reflexión extra a esto. ¿Querés ser presidente? ¿Querés ser funcionario público? Pensá primeramente en los derechos humanos y pensá de que los estados deben ser estados laicos, que ninguna deidad va a estar por encima de los derechos humanos, ninguna deidad va a estar por encima de ninguna persona tampoco, por la vida de estas personas, por la decisión de estas personas, entender que los derechos humanos son innegociables y la disputa por la memoria tampoco es negociable. Es algo directo y que se tiene que luchar desde la transversalidad también y desde la diversidad, pero no desde la imposición. Y aportando a esto, aprovechando también la coyuntura, expresar mi alegría también por la liberación, no gracias al régimen de Celia Cruz, pero mi indignación por parte de la gente al seguir obligándose o queriendo obligar a Celia Cruz a llamarse como ustedes quieran llamarle y no como ella quiera llamarse. Entender que los derechos humanos no deben ser puestos a interpretación de cada quien. Si Celia quiere llamarse Celia, se identifica como Celia Cruz, es su derecho y hay que respetárselo. Así como todas las mujeres trans. Gracias, Flaya, por todas tus reflexiones. Nada, esta fue otra entrega de Invisible en Exilio. Muchísimas gracias, Flávia. Gracias a todas y A todos vos, ustedes que gracias. escuchan. Sí, sí, sí. Un abrazo te mando también, que Igual, llevamos igual. años de no vernos. A ver cuando voy o venís, cuando Igual, querrás. igual, sí. Y nada, gracias, chicas, chicos, señoras, señores, a todos ustedes que se dan la tarea de escucharnos. Intentamos reconstruir la memoria junto a la médica vandálica y todas las personas que brindan estos testimonios. Invitarles a que lo sigan escuchando, que lo compartan, que nos sigan en las redes sociales del podcast.
y que también estén atentos a nuevos proyectos que estamos lanzando. Queremos aportar a la cultura centroamericana y nicaragüense, obviamente, pero sin dejar atrás el contexto sociopolítico y el contexto de narrar las vivencias de las personas migrantes, principalmente exiliadas y exiliados nicaragüenses. Un abrazo, mi nombre es Joel Herrera y les mando un fuerte saludo y mis deseos de mejoría en todo lo que